veces, infinitas veces, pero siempre la palabra de Dios es viva y entonces es dinámica, no es que uno puede memorizar, puede entender los versículos, pero siempre el Espíritu Santo es como que va encontrando, nos va revelando cosas nuevas, situaciones nuevas. El libro de los Hechos, un solo versículo, dice, esto lo dijo Pedro en el pórtico de Salomón, después de curar a un cojo de nacimiento. Dice, de hecho que en otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre entre los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Amén. La palabra salvos en el original griego tiene que ver con la liberación del ser humano. Si Dios nos libera en forma integral, no solamente el alma, sino integral. Dios quiere el bienestar porque los judíos, acuérdense que en la Biblia tiene origen judío, y para el judío el alma integraba todo el ser humano, es decir, la mente, la psiquis y el cuerpo. Entonces, el único que puede redimir las zonas irredentas del ser humano es Jesús. Decía Ignacio Larrañaga en uno de sus libros, Muéstrame en tu rostro, que el psicólogo puede darnos herramientas para resolver algunos casos, el psiquiatra puede dar medicamentos para mitigar estados alterados, pero los subsuelos que tenemos dentro, David le llama en el Salmo 19 los pecados ocultos, aquellos que no lo podemos resolver nosotros mismos. Esa redención puede venir por medio de Jesucristo en ese lugar donde nosotros no podemos a veces saber el porqué. El ser humano, y acá incluye desde chicos hasta abuelos, el ser humano somos complejos. Por eso la diferencia entre un animal y un ser humano es que el animal se maneja por instinto, pero nosotros al haber transgredido el primer pecado, que fue comer ese fruto prohibido, que es símbolo de la transgresión, caímos en esa libertad de discernir y a veces obramos en consecuencia para mal. Por eso el libre albedrío, que se le llama, muchas veces nos ha traído dolores de cabeza. Porque Dios es tan respetuoso que jamás ha querido que nadie caiga o haga mal las cosas, pero Él, dentro de su forma de respetuosa de obrar, nos deja obrar. Es decir, nunca la imagen de Dios que nos maneja como un titiritero o como un policía que nos vigila, no es la imagen de Dios. Dios es padre y es madre, porque en realidad Dios es asexuado, no tiene sexo. Pero a su vez tiene el don de la paternidad y de la maternidad, que es contener, cuidar, proteger, pero dejar obrar, ¿no? Así como los padres, que a veces le decimos a los hijos, no hagan esto, pero ellos toman la última palabra. Es así. Y nosotros cuando fuimos hijos, también hicimos igual. Me iba la canción. Perdón. Hechos 4, del 1 al 2, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de los guardias del templo y los saduceos. Resentidos, está en rojo y subrayado, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. ¿Saben por qué estaban resentidos? Primero porque ellos eran maestros de la ley, ellos entendían la palabra, ellos eran personas que tenían mucho conocimiento y no podían entender que personas comunes, vulgares, como pescadores, porque Pedro era pescador, es decir, personas que no habían tenido estudio, de pronto se daban por enseñar y la gente los escuchaba. De hecho, cuando Jesús forma la primera comunidad, el primer grupo, el primer movimiento, con los 12, la mayoría eran personas que no tenían una cultura como hoy entendemos. El mismo Jesús fue acusado de ser el hijo del carpintero, el hijo de José y de María, y poca cosa daban por él. Después lo fueron llamando rabino o rabí, porque vieron en él la enseñanza, dice la palabra que hablaba con sabiduría, pero
era una sabiduría que nosotros sabemos por fe, dada de lo alto. Amén. No era la sabiduría del conocimiento, sino del entendimiento, que es muy diferente. Uno puede conocer a las personas, pero entenderla ya es un plano mucho más abarcativo. Por eso Dios nos pide que amemos al prójimo, no que lo entendamos. Amén. Porque a veces no nos entendemos nosotros mismos. Entonces es difícil entender a otro. El comportamiento, la forma de ser. Porque tenemos resortes adentro que saltan muchas veces y no los podemos manejar. Fíjense que acá tenemos como un crisol de diferentes personalidades. Seguramente acá hay personas tímidas, extrovertidas, personas que hablan poco, hablan mucho, personas calladas, personas alegres, personas melancólicas. Hay una variedad, pero en esa variedad es la riqueza de Dios. Amén. Y por eso cada uno es como es único, irrepetible, no se repite. Se rompió uno, el molde, chavo, no hay más, ¿eh? Por más que la mamá tenga mellizos, trillizos, son diferentes. Su ADN es único. Resentimiento. A mí me gusta siempre buscar el sentido primero en el diccionario, lo que quiere decir. Dice, definición de resentimiento. Es la acción y efecto de resentirse, tener enojo y pensar por algo. Es decir, la persona resentida es la persona que sufre. Porque está sentida, porque tiene un resentimiento hacia otro. No sé si le habrán pasado, pero muchas veces hay personas que por ahí nos han criticado en la vida y después esas personas siguen como si nada y uno se carga de esa emoción y tiene ganas hasta de que desaparezca del mapa, porque produce la carga en una persona, en uno, aquellas cosas que a veces uno va acumulando. La mayoría de los hombres tenemos esa debilidad, que la mujer quizás es más fuerte. Por eso hay más muertes cardíacas de hombre, porque tragamos mucho, sobre todo los que venimos de la generación antigua que decían que los hombres no tienen que llorar, que es mentira. Los hombres deben llorar como las mujeres. Porque al no exteriorizar las emociones, ¿qué pasa? Uno se enferma. Por eso cuando usted tiene ganas de exteriorizar, si no tiene nadie, vaya a agarrar un árbol, abrace el árbol, ¿no? Mi papá decía, pegarle a la pared, descargate con alguien, pero hace cable tierra. Porque tragarse es malo. Tragarse trae enfermedades. El resentimiento se refleja en los diversos sentimientos y actitudes. La gente resentida es hostil. Es persona que siempre critica aquellas cosas que no pudo ella lograr, ¿no? Por eso tiene una serie de parientes que lo acompañan. Entre ellos parientes está la envidia, los celos, porque no pudo construir algo en su vida y entonces critica aquello que no. Bueno, esta gente estaba resentida con Pedro y con los seguidores de Jesús porque ellos tenían cabida en un pueblo y ellos, que eran los maestros de la ley, no tenían cabida, ¿no? Es como que no llegaban al pueblo. Pasa eso, ¿no? Hay personas que tienen carisma, que llegan al pueblo, y hay personas que no pasa nada, ¿no? Hechos, dice el versículo 3, y le echaron mano y le pusieron en la cárcel. Hasta el día siguiente porque era ya tarde. Es decir, lo primero que hace el resentido es sacarse de encima a la persona. Por ahí no te ponen el preso, pero te hacen la cruz. Que es igual, es decir, decía un amigo, prefiero que me digan las cosas en la cara y no que me sean indiferentes, porque la indiferencia es dolorosa, porque no existís. La persona que te tiene que decir algo y te lo dice, aunque te duela, al menos tiene posibilidad de expresarlo y vos de escucharlo. Pero si sos indiferente, si no existís para el otro, eso es doloroso, porque te ignoran. Entonces hay muchas formas de sacarse de encima a alguien. Pero creo que nosotros, Dios nos dotó con algo que es importante, y es saber que nosotros, ante todo, Dios nos ama. Y no porque seamos diferentes en cuanto a mejores, porque somos tan pecadores como cualquier ser humano. La diferencia es que Él nos amó primero. De tal forma que dio a su Hijo por nosotros. Tenemos ese privilegio. Por eso, no hay persona en el mundo que no pueda ser salvo
sin Jesucristo. Y esto trae controversia, ¿saben por qué? Porque dicen, la gente dice, pero todas las religiones también te acercan a Dios. Es verdad, la religión te acerca de alguna forma a Dios, pero una cosa es la religión y otra cosa es la relación personal que uno tiene con Jesús. ¿Qué hace la religión? Busca a Dios a través de, por ahí, un objeto, a través de una doctrina, a través de una tradición. En cambio, la relación con Dios es tan personal y tan privada que es Él y yo y Él, nada más. Y esa relación a mí lo que me hace es fortalecer. Porque entonces declaro enseñanzas de Dios. Por ejemplo, nadie podrá apartarme del amor de Cristo. Eso es una verdad. Nadie podrá apartarme. Ni las luchas, ni las pruebas, ni las tribulaciones, porque sabemos que Él está con nosotros. Amén. Pero esto, si no se entiende en la fe, es pura palabra. Por eso tenemos que creerlo en la fe, no acá en la mente, sino en el corazón. Amén. ¿Podemos padecer por Cristo de muchas formas? Sí. Ser aborrecidos, todavía los cristianos somos aborrecidos, porque no encajamos en el sistema. Fíjense en los programas de televisión. Yo no miro mucha televisión, pero me doy cuenta que las personas que están a tono con las modas de la época pega más en la televisión. Pero si alguien dice que piensa diferente, con valores cristianos, es una persona que no vende en televisión y muchas veces no es invitado. Yo conocí personas cristianas, personalmente, que me han dicho, en el medio televisivo puedo hablar de Dios, pero no de Jesús, por ejemplo. Porque no suena bien en Jesús, en televisión. Hay valores. Si uno habla de valores familiares, parecen anticuados, por ejemplo. Es decir, hay un montón de cosas que hoy en día nosotros estamos como limitados, pero limitados por el medio, no por Dios, porque Dios nos dio la libertad de ser felices. Es decir, Amén. a mí lo que me diga el medio, perdónenme la expresión, me importa un pito, a mí me importa Amén. lo que dice Dios, ¿no? Amén. Somos aborrecidos, somos amenazados, estos son todos textos bíblicos, perseguidos, burla, vituperio. Acá ya que vino Edith, la facultad, ser cristiano en un ambiente intelectual como la facultad es pasado de moda. Es decir, porque ahí la gente cree en otras teorías, cree en otras filosofías, y entonces decir que soy cristiano, sí, pero vos sos del siglo XIX, por ejemplo. Nos apartan, nos aíslan. Después nos dicen que somos sectas. No somos sectas, pero nos sectorizan, nos separan, ¿no? Porque estamos enfermos. Es medio raro o esta. No, bueno, hay lugares que hay castigos, torturas y maltratos. Es decir, acá no hay tortura psicológica, pero hay países que te llevan preso, que te castigan y que te pegan. Cárcel, muerte. Por eso a mí siempre la palabra profeta, y entiéndame, porque hoy está muy de moda los profetas, sobre todo los profetas que hablan del futuro como si serían adivinos. Muchos dicen lo que la gente quiere escuchar, pero el verdadero profeta denuncia el pecado, no da augurios de una vida nueva. A mí me han dicho muchas veces, vas a viajar a Estados Unidos, y yo digo, jamás, por ahí sí, qué sé yo, pero es muy fácil decir eso. Y a la gente le gusta escuchar que te digan lo que vas a hacer mañana, te vas a hacer rico, y falsos profetas hay un montón. Pero el verdadero profeta, y Jesús fue profeta, porque Él dijo que ningún profeta es bienvenido en su tierra. Es decir, el Hijo de Dios se identifica con los profetas. Era una persona que muchas veces no fue bien vista por los paisanos, por sus hermanos. Lea el Evangelio de Juan. Los hermanos decían que estaba loco, muchos no creían, algunos decían que tenía demonio. Es decir, no encajaba en el sistema. Y nunca un cristiano va a encajar en este sistema. Porque siempre somos voceros de una realidad que no venden, sino que trata de llevar el reino de los cielos acá a la tierra. Amén. Amén. Hechos
4, 5, 7 dice: aconteció que el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas. Acá cuando habla de ancianos no habla del anciano de Cana, sino habla del anciano que era un presbítero, es decir, persona religiosa importante. Sumo sacerdote Anás y Caifás, que eran los que tenían la posta. ¿Saben que ellos tenían un negocio grande que era el negocio de los animales que sacrificaban? Y cuando Jesús le tira todo eso del templo y echa a pique las mesas de los cambistas y improvisa un látigo y lo saca, es porque les pinchó el negocio a los sumos sacerdotes, porque la gente venía muy lejos con sus sacrificios. Como llevaban plata extranjera, porque era romana y la plata romana no podía entrar en el templo, había cambistas que cambiaban la moneda y entonces negociaban con la fe de la persona. Bueno, mucho no ha cambiado, mucha gente que no negocia con la fe de la persona, ¿no? Que dice, bueno, la fe o mi trabajo vale tanto. Una vez me dijeron, pastor, ¿cuánto cobra usted por orar? Digo, ¿cómo me voy a cobrar por orar? No, porque a mí un pastor me cobró por orar. Digo, bueno, perdóname, no es un pastor ese. Porque dice la palabra que de gracia recibimos y de gracia damos. Amén. Amén. Entonces, nosotros lo que damos es lo que recibimos de Dios. Amén. Sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan, Alejandro y todos eran familia del sumo sacerdote. Es decir, el amiguismo político que hoy se ve en los diferentes partidos es más viejo que la carapeta. Siempre hubo acomodos, ¿no? Y entonces se juntó toda esa familia poderosa para sacarse de encima a estos pescadores. Seguramente harapientos, seguidores de un tal Jesús. Le molestaba. Y poniéndose en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o con qué autoridad y en nombre de qué hablas esto? Es decir, ¿qué título tenés vos? ¿Dónde estudiaste? La forma de sacarnos de encima muchas veces es descalificarnos. Y eso también es sufrimiento. Porque a mí el que me califica también es Dios. Amén. El que me pone el puntaje es Dios. Amén. Sí, Señor. Hay una canción media satírica de Serrat que me gusta mucho que dice: yo me llevo bien con todo el mundo, ¿no? Usted escucha la letra y en realidad es la persona que trata de quedar bien con todos. Y el que queda bien con todos no queda bien con nadie, menos con Dios. Entonces, vamos a tener enemigos siempre. Vamos a tener personas que no nos entienden siempre. Pero también vamos a tener hermanos que van a decir, estamos en la misma. Porque la empatía espiritual que produce la iglesia es la hermandad que muchas veces nos fortalece. Saber que no estamos solos en esto, que tenemos otro, que estamos en lo mismo. Tenemos que pedir al Señor sabiduría. Amén. Sabiduría en estos tiempos, hay elecciones, hay que votar con sabiduría también. No haga osoquete colorete, no. Sea responsable de lo que va a votar. No voy a decir eso es su problema, pero que el tiempo se dirá que lo haga con responsabilidad. Y tampoco se deje llevar, porque bueno, pero si está todo mal, ¿qué va a cambiar? No, nos somos responsables también de lo que hacemos. Amén. De lo que elegimos y de lo que seguimos. Confabulación, se confabularon. Otra palabra que encontré en el diccionario, verbo confabular. Por su parte puede emplearse para nombrar la acción de decir mentiras y fábulas. Hoy los medios de comunicación mienten. De todo. A un ídolo como un jugador de fútbol, hoy es un dios y mañana es un diablo. Depende si les conviene o no les conviene. La prensa, no toda, gracias a Dios, pero la llamada prensa amarillista es la prensa que te vende un humo de algo que muchas veces es agrandado. Por ejemplo, te dice que hay peligro en la calle. Claro que hay peligro en la calle, pero también hay mucha gente que va a trabajar en la calle. A veces cuando vamos con la moto con mi esposa a la mañana, a las 6 de la mañana, vemos ambulones, un montón de gente que se cuelga el tren y no va a robar, va a trabajar. Pero la prensa te va a decir que hay un ladrón, pero hay 50.000 que van a trabajar. Es decir, porque vende el miedo, porque vende la persona como es morbosa, quiere alimentarse de eso, ¿no?
Entonces, a mí no me gusta esos noticieros, que siempre te muestran a mí, en la cámara que agarró un ladrón y que entró. ¿Por qué no sacás a algo bueno que están haciendo la gente? Tantas cosas que no venden, pero que son buenas. Hogares de chicos, personas anónimas que yo les digo los héroes, que están enfrente de un hogar de chicos, de un hospital, voluntarios, las damas rosadas, hoy veía a las damas rosadas, no sé si le pagan, Marina. No. Son voluntarios. Bueno, y van y están tempranito en el hospital sirviendo Amén. de una forma altruista. Pero esos no son héroes que venden para la televisión. Y ahí sí me sumo a lo que dijo Jesús. Nuestro reino no es de este mundo, no es de este sistema. Amén. 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 Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, dijo: gobernantes del pueblo anciano de Israel, puesto que hoy nos interrogan acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? El tema acá es muy claro. Los estaban interrogando porque hicieron algo bueno. Yo tengo entendido que la policía o el encargado, un jefe de seguridad de cualquier lugar, me tienen que interrogar si hay una sospecha de algo malo. Pero por hacer algo bueno, ¿se dan cuenta cómo los enfoques son diferentes? La persona que hace algo bueno siempre también es sospechosa. Siempre es sospechosa. Yo me acuerdo cuando la Madre Teresa recibió el premio Nobel de la Paz, ¿sabes? Que se bajó de un tranvía y su equipaje era una caja de zapatos de cartón, es decir, era muy humilde. Y muchos decían: pero ya debe tener unas cuantas donaciones y unos cuantos palos verdes. Esa es la gente envidiosa. Cuando dio su vida por los más pobres de los más pobres de Calcuta. Pero se dan cuenta de decir cómo la gente, el envidioso, trata de destruir lo que no entiende. Porque le carcome la envidia sus huesos. La Biblia dice que la envidia enferma los huesos. La falta de perdón también. La ideología sobre los beneficios. Lo voy a explicar porque esto me gustó. Hoy los medios de comunicación apañan por poderes ideológicos a hacer prevalecer los hechos con una carga intencional. Por ejemplo, si un partido político hace una obra de bien, no importa los resultados, sino que habrá que ver por qué lo hace. Entonces Dios nos dice: hay que discernir y separar la paja y el trigo. Hay gente que lo hace bien, más allá de una bandera política, más allá de un lugar, lo hace bien de corazón. Pero cuando te empiezan a encasillar por algo, bueno, ahí tenés que ser libre de decir: yo lo hago por mi conciencia. Porque pasa en cualquier institución. Yo trabajé en un colegio 15 años y había gente que colaboraba en ese colegio y la gente se iba seguramente para acomodarse con el director. Y yo sabía que no era para eso. Iban a trabajar porque eran gente voluntaria. Pero se dan cuenta como la persona que no hace y critica, y está a veces como esos que están del balcón y miran todo, pero que no bajan a la calle a hacer cosas, están siempre criticando y destruyendo lo que no pueden hacer. No es nuevo esto, hermanos. Hechos 10. Sea notorio todos vosotros, gobernantes en todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y que Dios lo resucitó entre los muertos. Jesús vive. Amén. Hay una persona que me quiere mucho, pero siempre me quiere hacer convencer de que Jesús murió y nada más. Entonces me mandó un link de YouTube, de un lugar. Dice: mirá esto interesante. Lo vi, porque yo por respeto lo vi. Era un documental de National Geographic que hablaban del ADN de Jesús y que Jesús probablemente murió y murió. Y entonces digo: van a encontrar la vuelta a todo para justificar algo que es la fe. A mí me pueden venir los científicos y decir: mira, está comprobado científicamente que murió y no resucitó. Bueno, es tu problema, hermano. Yo creo por la fe. Amén. Amén. Porque mi creencia es por la fe. Respeto la ciencia y creo que hay una buena intención, porque en el fondo buscan lo que a veces no pueden encontrarlo por la fe. Pero Dios también te va a acorralar por la fe. Amén. Eso? Sí. Amén. Hubo un hombre llamado Tomás de Aquino, que era un hombre muy
racional, y Dios lo acorraló por la fe y se convirtió, porque buscarlo a Dios para desenmascararlo a Dios, se convirtió a Dios. Otro muy conocido que lo escuchamos acá, que es el pastor Al-Lusi, que él contaba que él era ateo, él era comunista, y buscaba a Dios para destruirlo a Dios, y lo buscó tanto que Dios lo buscó a él, y él se convirtió y ahora el pastor está predicando, ¿no? Dios no puede ser burlado. Amén. Dios no puede ser burlado. Entonces, Él nos deja actuar. Buscame, desfenestrame, negame, yo te voy a, como te amo, te voy a acorralar. El otro día me decía una persona, lo decía con la pastora, decía, yo empecé, usted está hablando por mí, empecé a entender lo que es el camino del Señor, pero me va peor ahora. Y yo le digo, ¿sabes qué pasa? Cuando oramos por alguien, se mueve primero el avispero, que es el mundo espiritual, ¿no? Es como meter el dedo en un nido de avispa, ¿no? ¿Qué va a pasar? Te van a picar. Ellas están tranquilitas ahí, pero vos metes el dedo y chao. Bueno, cuando oramos por alguien, la persona empieza a percibir que algo le pasa en la vida. Y esto, decía alguien, y me gusta, esto es como la mafia, una vez que entras no salís más. Amén. Una vez que estás en el camino del Señor, no salís. Amén. Pero no porque un mafioso te va a decir, ñácate, que parezca un accidente, como decía Don Corleone. No, sino porque el amor de Dios te va a atrapar de tal forma que no vas a querer y vas a decir como Jeremías, muchas veces lo quise negar, pero su amor me ha seducido y me ha traído de vuelta. Amén. Porque Dios es así, Dios te seduce y te trae. Amén. Es como un panal de miel, Amén. ¿no? que te atrae. ¿Sabes las veces que yo en mi camino, siendo pastor y todo, digo, no, nunca más? A la semana, al mes, volvía. Amén. Porque es Él el que nos llama. Amén. Vamos a ser honestos, los que estamos acá, ¿cuántas veces dijimos, no sigo más? Me cansé. Todos. Sí. Todos. ¿Te acordás cuando te lo hacíamos? Ella dijo, nunca más voy a predicar al Señor, no voy a ir a la iglesia por un tiempo. Y yo me reía. Y un día una discípula que yo estaba discipulando le dice, necesito que me vengas a orar. Y la tuvo que llevar ella a la iglesia de vuelta. No podemos subir de los propósitos de Dios. Amén. Hechos 11:2. Jesús es la piedra reprobada por vuestros edificadores. Voy a explicarlo porque es un lenguaje de la época. Las construcciones antiguamente estaban basadas en piedras fundamentales. ¿Vieron como hay casas que tienen columnas? Bueno, ahora son construcciones muy modernas. El otro día pasé por un edificio que es todo vidrio. Es aluminio y vidrio, poco ladrillo, ¿no? Pero las casas antiguas, por ejemplo esta casa que tiene una pared de 30, no de 15, no tiene columnas, porque toda la casa es una columna. Claro, la época que lo que invertían el ladrillo era barato, era accesible, y tenían otra visión. Las piedras angulares eran lo que sostenían el edificio, eran piedras que encajaban de una forma que sostenían la columna, y eso trataba, como antiguamente no estaba el cemento que nosotros conocemos ahora, era piedra sobre piedra, y eran piedras pesadas, se edificaban así las casas. El ejemplo más claro está en la Biblia en Sansón. Sansón, cuando Dios le da la segunda vez la oportunidad de destruir a los filisteos, él empuja con su poder las dos columnas del templo, porque él estaba en el subsuelo, y se viene a pique todo, porque no estaba pegado como esto, estaba encimado. Pero lo que sostenía a esa columna era una piedra angular. Él está diciendo acá a los apóstoles, Jesús es la piedra, es la roca. Acá hay un tema que ha traído controversia durante 2000 años. Cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la roca. Entonces, bueno, católicos dicen que la piedra es el Papa, nosotros decimos que la piedra es Jesús. Porque en realidad ninguna iglesia se puede sostener sobre seres humanos, porque los seres humanos somos falibles, pero el infalible es Dios. Amén. Es Jesús, es esa piedra
que sostiene el edificio, que no es esto, sostiene la iglesia espiritual de ese cuerpo vivo que se reúne en el nombre de Jesús. Amén. Y en ningún otro hay salvación, y acá termino, es que ningún otro puede liberarte de muchas angustias, de muchas ataduras, de muchas situaciones como Jesucristo. Amén. Lo demás te puede ayudar. El médico, honramos a los médicos, a las enfermeras, a los profesionales, pero son canales de bendición. Pero la bendición es Dios. Amén. Y cuando el profesional trabaja bajo la cobertura de Dios, es doblemente profesional. Amén. Porque entonces no se cree omnipotente. Uno de los más grandes científicos, Stephen Hawking, que estaba en la silla de ruedas así, ¿no? Brillante su mente, él tuvo la teoría del agujero negro y otras cosas, no creía en Dios. No lo juzgo, no sabemos en qué contexto lo llevó a ser ateo, pero no creía en Dios. En cambio, Einstein, que era ese loco de pocos pelos parado y bigote, decía que Dios es todo. Un día en la escuela le preguntaron a Einstein, le dijeron, ¿por qué existe Dios? Y él dijo, porque existe oscuridad, porque está ausente la luz. Muy clarita la respuesta. Donde hay ausencia de luz, hay oscuridad. Donde hay ausencia de Dios, está la oscuridad para la persona. Amén. Y el tema es encontrar lo que buscamos en la luz, pero también en el lugar indicado. Había un chiste de uno que estaba buscando, vieron que siempre hay uno, ¿no? Estaba buscando se le había caído una moneda de $1. Y vino otro y dice, che, Carlito, dice, ¿por qué buscar acá la moneda? ¿No sé si se perdió acá? Ahí estaba el farol. No, dice, se me perdió en la otra cuadra. ¿Y por qué la busca acá? Porque acá hay luz, dice. Es decir, hay luz, pero estás buscando el lugar equivocado. Entonces, hay muchas luces que te iluminan, pero no tienen luz propia. Chicos, ¿sabían que los planetas no tienen luz propia? La Tierra no tiene luz propia. El Sol es el único que tiene luz propia. Amén. Y nosotros somos la luz del mundo. Tenemos luz de Dios. Amén. Y nacimos para iluminar Amén. aquellas cosas que están en la oscuridad. Amén. Pero repito, no te la creas, no porque sos bueno o buena, sino porque Dios en nosotros hace el querer y el hacer. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros decimos que somos cristianos y que creemos en Dios, dirán muchos, somos locos, pero otros dirán, me gusta esa locura, contagiame un poco. Vamos a orar para que esa locura Amén. Amén. nos contagie y podamos decir con el Señor, todo lo puede un Cristo que nos fortalece. Amén. Señor. Padre, somos conscientes que esta sociedad va en contramano a lo que tú nos enseñaste. Pero amamos porque tú nos pusiste en esta vida. Esta vida que hay dolores, que hay momentos de sufrimiento, momentos de impotencia, momentos de no sabemos qué hacer. Porque también la duda es parte de nuestro existir, Señor. Pero te bendecimos porque creemos que detrás de todo este tipo de controversia tú estás vivo. Amén. Estás latente en nuestras vidas. Sí, Señor. Estás en el dolor que sufrimos, estás en las alegrías que nos contagiamos, Señor. Señor, no hay otro en la tierra, debajo de la tierra, nadie en el mundo que podamos ser salvos, como en ti, Jesús. Ídolos, personas infladas por la sociedad, por el medio ambiente, Señor, van y vienen, pero tú permaneces para siempre. Por eso, Señor, ayúdanos a entender esta verdad, este secreto trascendental, que la única persona que nos puede saciar, que nos puede dar la fuerza para seguir adelante, eres tú, Jesús. Bendice, Señor, a mis hermanos, mis hermanas presentes, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a los adultos. Bendice esta iglesia, Señor, y bendice a nuestras familias, y que le podamos hablar con libertad que en Jesús hay salvación. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén y amén. Amén.